A las 6 de la tarde, la residencia de Tabaré Vázquez se constituía en el foco de atención periodística, ya que una delegación de los partidos más votados del Frente Amplio llegaba a entrevistarse con el expresidente. Por el Frente Liber Seregni estuvieron Rafael Michelini, Óscar de los Santos y Enrique Pintado. Luego se sumaron Yerú Pardiñas y Julio Bango por el Partido Socialista. Y por último, Ivonne Pasada, Aníbal Pereira y Lucía Topolansky por el MPP. Una hora después, los rostros sonrientes adelantaban la noticia. Tabaré va a ser candidato. Tabaré va a ser candidato. Va a ser candidato en la interna del Frente Amplio. Sí. Muy bien, Así se lo acaba será. de confirmar. Sí. Así será. Ahora, parece poco probable que con un respaldo tan fuerte como el que ustedes les están dando a Tabaré Vázquez haya otras candidaturas alternativas, ¿no? No estamos especulando, hoy estamos muy contentos de que Tabaré haya aceptado, después empezaremos a analizar y queremos convencer a toda la interna frente amplista, pero paso a paso. Hoy nos llevamos más de lo que veníamos a buscar. No, nosotros lo de la fórmula no hablamos nada, eso es muy lejano, será después de las internas. ¿Puso algún tipo de condición en el operativo que habrá de diseñarse para presentar su candidatura? No, que no es el momento de campaña. Condición ninguna, no es el momento de campaña y que hay que respetar la orgánica del frente. Ahora habrá que esperar cómo los sectores que apoyan a Vázquez arman la estrategia hacia el Congreso de noviembre que proclamará al candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República. Damos los buenos días a la senadora del MPP Frente Amplio, Lucía Topolansky. Bienvenida, un gusto recibirla. Ayer ¿les sorprendió lo que les planteó Tabaré Vázquez luego que ustedes hablaron primero? Nosotros no íbamos buscando ese día una respuesta, así que en ese sentido nos sorprendió gratamente porque nos llevamos más de lo que íbamos a buscar. Nosotros lo único que íbamos era hacer en conjunto un planteo, porque nuestros sectores ya tenían definido el panorama y nos pareció que teníamos que dar ese paso de plantear formalmente, porque por la prensa se dice muchas cosas, es decir, este sector definió esto, este sector definió lo otro, pero en estas cosas es importante la formalidad. Y gratamente tuvimos la sorpresa de que Tabaré nos dijo que aceptaba. Tabaré ha hablado prácticamente con todos los sectores del frente, eso también nos lo dijo ayer. Creo que le faltan dos sectores con los que no habló, pero habló con todos, y cuando digo todos, me estoy refiriendo a los sectores de distintos tamaños. Es decir, todo el mundo fue a hablar con Tabaré prácticamente y él yo creo que finalmente tuvo un panorama directo y completo. Respecto a los pasos a seguir, el Frente Amplio tiene para adelante el plenario, luego el Congreso, luego las elecciones. Efectivamente habrá o no habrá candidaturas múltiples. Lo que está en juego es lo que Tabaré Vázquez le planteó a ustedes en la reunión, que propongan candidatos a vices y él luego elegirá. ¿Fue así? Lo primero, y bueno resaltar lo que acordamos y que nos dijo Tabaré, y nosotros estuvimos de acuerdo, es que tenemos que seguir apoyando con fuerza al gobierno actual para que la gestión de este gobierno culmine muy bien. La tarea principal es gobernar, porque nosotros no estamos en un momento electoral. El momento electoral lo largó la oposición desde nuestro punto de vista muy tempranamente y nosotros, por las circunstancias nos vimos obligados a definir algunas cosas, pero no estamos en campaña electoral, no salimos mañana a hacer un pueblo a pueblo, eso que tiene que quedar. Nosotros estamos gobernando. Eso quedó claro. En segundo término, estamos construyendo colectivamente nuestro programa, nuestro tercer programa de gobierno, ¿no? Para presentárselo a la población, que tiene sus pautas, su importancia, y porque hay cosas que serán continuidad de este periodo y otras que serán novedad. Y finalmente vendrá la campaña.
La campaña empezará, yo calculo, a fines de enero. La interna se adelantó un poquito por el tema del Mundial. Entonces, una vez lo que dice la Constitución, lo que nosotros debemos hacer en la interna es elegir la candidatura a presidente en todos los partidos. Esa es la norma. Bueno, y eso es lo que hemos hecho. Hablamos que podían tener, que todo el mundo estaba de acuerdo en que si había compañeros que querían presentar en nuestro Congreso más candidatos, íbamos a habilitar, que puede ser competitiva o no, según lo que el Frente decida, que estamos abiertos a todo eso. Y después se construirá la fórmula. Él sí nos dijo que los grupos propongan con nombres para la fórmula y el Frente tendrá que resolver algún mecanismo para decidir, porque eso no está previsto en los estatutos. ¿Y el MPP prevé colocar nombres sobre la mesa? No lo hemos conversado específicamente todavía, porque eso es para mayo. Está lejos todavía. Algunos compañeros piensan que sí, otros no saben, pero ahora nosotros estamos concentrados en la cuestión del programa. Y la cuestión del programa no es menor, porque cuando uno sale en campaña electoral, tiene que dialogar con la gente y tiene que saber qué es lo que tiene que decirle, qué es lo que tiene que proponerle, y tiene que tener la capacidad de escuchar, es decir, esa ida y vuelta. Y bueno, y para eso hay que pensar, hay que ordenar las cosas, hay que elaborar las propuestas. Es decir, siempre se dice, nadie lee los programas que imprimen los partidos. Yo he oído eso. Yo le debo decir que cuando yo era muy joven y voté por primera vez, me leí primero todos los programas. Después nunca más lo hice, salvo el de mis partidos. Pero, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de traducir esa elaboración. Claro, pero es inevitable que empiece la danza de nombres. Por ejemplo, Sendí, que es un nombre, entre comillas, pero cantado del MPP. No vamos a entrar en ese juego que está propuesto desde el periodismo fundamentalmente. No vamos a entrar en ese juego, sino que vamos a trabajar en esto. Después de noviembre, que nosotros tengamos cerrado el programa y el candidato a presidente, es probable que empecemos a conversar entre nosotros, la vice, las intendencias. Hay que mirar todo el juego de las intendencias, es decir, y tenemos diciembre, enero, febrero. Sí, respecto a dos temas, ¿no? Ayer, luego que se conocía después de la reunión de ustedes, de la declaración de ustedes, desde la oposición había diferentes participaciones en las redes sociales y decían, bueno, el gobierno, Tabaré Vázquez, el Frente Amplio utiliza esto para evitar que se hable de los hechos de inseguridad que han conmocionado la opinión pública. Eso es tremenda, es el chiquitismo más grande que he visto en política, porque esta reunión estaba pactada hace 2 semanas. La teníamos agendada. ¿Teníamos nosotros la bola de cristal de que unos chorros iban a ir a hacer un asalto violento? No. Y además, otra cosa más, yo lo defiendo al ministro del Interior. La policía estuvo en menos de 1 minuto y se jugó la vida en daños reales. Entonces, si la policía llega a tiempo, se juega la vida, los delincuentes están presos, no me gusta, y si llega tarde tampoco me gusta, y si palos porque boga y porque no va a palos, y encima sacan eso como una cortina de humo, no. Es muy chico en política, muy miserable eso, porque cuando uno trabaja en política, cualquiera que trabaja en política tiene una agenda, ¿no? Cuando tú me llamas para participar de este programa, te digo si me cabe o no en mi agenda. Ahora, yo no hago mi agenda en relación a las rapiñas que puede haber en Uruguay. Es una ridiculez, además. Absolutamente ridículo, sobre un hecho desgraciado que sucedió, además también los 3 presos ya. Convencer a los chorros que no chorren es otra cuestión, porque esa es una cuestión social.
¿no? Se había anunciado, el ministro hace mucho tiempo lo anunció, las rapiñas van a empezar a ser más violentas. Esto tiene que ver con todo lo que instala el tema del narcotráfico, la violencia que se instala en la sociedad. Y miremoslo en el país. Así que yo lo considero bastante miserable que se diga... la campaña electoral los partidos tradicionales ya la alargaron, por esa razón, aunque estén de acuerdo, hay cosas que no votan, si hay barras, hablan para la barra, si se ha distorsionado bastante la actividad parlamentaria, por esas razones, llegaron a cierta tranquilidad en el herrerismo porque definieron alinearse atrás de la calle y bueno, y el otro candidato fuerte es Larrañaga, los otros son menores en el Partido Nacional, en el Partido Colorado no es tan dramática la situación. Entonces yo creo que el panorama para el ciudadano empieza a despejarse. Por supuesto que en el Frente Amplio puede haber más candidaturas, estamos de acuerdo en habilitarlas, pero no se diga que son cortinas de humo por esto, por lo otro, el país sigue. Es decir, si el día de mañana un uruguayo sacara el premio Nobel de una ciencia, de cualquier cosa que sería maravilloso para el Uruguay, y ese día hay una rapiña violenta, se podría decir, buscaron el premio Nobel para tapar la rapiña. Se puede caer en el ridículo también. Senadora, volviendo a lo que usted señalaba, la importancia del programa de la fuerza política, hay toda una discusión de hacia dónde gira un tercer gobierno del Frente Amplio, para qué un tercer gobierno del Frente Amplio. Hay quienes dicen hay que hacer un giro a la izquierda, hay quienes dicen estamos preocupados que no se gire a la derecha. Hoy, por ejemplo, en el semanario Búsqueda, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, decía bueno que él consideraba que es la sociedad, en definitiva, la que le da la impronta al giro. Y él señalaba, bueno, ¿hay condiciones para girar hacia la izquierda o en realidad es lógica esa preocupación de los que dicen ojo con no girar hacia la derecha? Yo no tengo, cuando me levanto de mañana y empiezo mi jornada, no tengo esa obsesión en mi cabeza. Yo creo que lo que hay que hacer son las cosas bien. Lo fundamental para la suerte de los uruguayos, y esa es otra de las razones que me alegro porque Tabaré haya aceptado, porque creo que le da certezas a los uruguayos, más allá del Frente Amplio por el país, ¿verdad? Es que las cosas se hagan bien y que se hagan cosas. Hacía más de 50 años que no se hacía nada en el ferrocarril, hasta que llegó el Frente Amplio. Los puertos parados, la navegación fluvial no existía. Es decir, y todas esas cosas que se empezaron a hacer estos dos gobiernos tienen que seguir y consolidarse. Son una meta de desarrollo. Quieta, giro hacia donde mierda sea, perdón la palabra, bueno, se verá. No estoy preocupada por eso, yo que estoy preocupada por aquella vieja consigna artiguista, la pública felicidad. Yo cuando recibo, como recibí el otro día la carta de un niño que me dice con alegría que ahora, gracias a Juntos, tiene una casa y de 2 pisos, me ponen, porque para él eso es una cuestión como de dignidad, yo me alegro. Para mí eso son las cosas que valen, porque hubo un esfuerzo y hubo un resultado, y hubo alguien que está disfrutando de ese resultado. En esta rendición de cuentas que está a discusión en el Parlamento, el gobierno se ha planteado no aumentar el déficit fiscal. Y uno se pregunta, bueno, no aumentar el déficit fiscal por situación de incertidumbre que se da en la economía. El propio Tabaré Vázquez ha hablado incluso sobre eso, esta situación de no ve el aumento del déficit. ¿Cómo encarar obras que el gobierno son la insignia? Estoy pensando por aguas profundas, regasificadoras. Acá usamos el término, eso
Bueno, eso fue todo de la prensa, pero bueno, hay que recordar que el presupuesto nacional fue muy generoso. Nosotros, cuando votamos el presupuesto quinquenio, lo voy a decir en palabras del presidente, echamos el resto. Pusimos la mayor cantidad de recursos posible, y eso se vino cumpliendo año a año. Es decir, en el presupuesto, como habrá en el 2014. Las rendiciones de cuenta, ¿para qué son? Para ajustar, para previsiones de cosas que era imposible prever, y si se puede, para reforzar algunos rubros. Es para eso la rendición de cuentas, y más con un presupuesto de esas características. Así que en el presupuesto del 2013, cualquiera que tenga la paciencia de meterse en los libros, eso son todas cosas públicas, verá que los números son generosos, ¿no? Lo que se está discutiendo ahora son plus, son agregados, son cosas a más. Eso me parece muy importante. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos votando una partida para el ferrocarril, que es una contrapartida de un préstamo FOSEM. Cuando hay un préstamo extranjero siempre tiene que haber una partida que es mucho menor, sino el préstamo activo. Entonces, eso sí tuvimos que incluirlo, porque cuando se solicitan esos préstamos hay un trámite, hay una incertidumbre, es decir, no están en el momento de planificar el presupuesto. ¿Tá? Entonces, por eso aparecen las rendiciones de cuenta, y por eso nosotros somos partidarios de que no sean gasto cero, como era en otra época. Claro, cuando yo le decía buque insignia, quítele la palabra buque insignia si no le gusta, y le ponemos objetivos. El presidente Mujica ha hablado, y bueno, de su último viaje, cuando habla de la importancia de, por lo menos, dejar encaminado el puerto de aguas profundas, la regasificadora. Está todo encaminado. La regasificadora... El tema de la educación, por ejemplo, también como objetivo. En infraestructura, vamos a ver las dos patas de educación y infraestructura. En infraestructura, la regasificadora ya empieza la empresa a trabajar, se hizo la licitación. Bueno, todos esos mecanismos jurídicos de certeza y de transparencia para el país, que hay que hacerlos, que a algunos nos parecen un poco largos, y yo creo que algún día vamos a tener que modificar la agilidad de esos procedimientos, pero es otro tema. El puerto de aguas profundas se sigue caminando en la elaboración del proyecto que se le va a presentar a los chinos. El ferrocarril, lo que le decía, las barcas siguen, hay medidas allí en la rendición de cuentas relacionado al muelle, al dique nacional. Ahora hay que tomar una decisión si tenemos capacidad de construir una draga o no tenemos, la tenemos que comprar, pero el río Uruguay se está dragando. Ese tema salió de la prensa porque no se quiere reconocer que se está dragando el río Uruguay. Los molinos que se despliegan a fin de este año o cada momento, la fotovoltaica, la biomasa, es decir, todo eso está en marcha. Pero esas son cosas que no se hacen en 5 minutos. Y la educación... pero no las aprovecha, porque se han bajado una cantidad de índices de repetición y demás. Pero la educación pasan cosas fantásticas. Nosotros cuando la repetición, los problemas se concentran, la verdad, es decir, no se concentran. Y hay muchos problemas sociales detrás de esto. Yo me voy a tomar la libertad de contarte una pequeña anécdota para graficar cómo los problemas sociales se cuelan dentro de la escuela. Yo estuve en una escuela que no te voy a nombrar cuál es, porque hay que preservar la privacidad de sus alumnos. Bueno, me reuní, los chiquilines me hicieron 30 preguntas, 10 eran de violencia doméstica.
elaboradas por los propios pibes. Eso ya me prende una lámpara roja de alerta. Es decir, allí hay un plantel de maestros excelentes, no tengo nada que decir, una directora excelente, que tienen que lidiar a diario con eso. Cuando lo forman en magisterio, nosotros, ¿cuánto le damos de herramientas? Porque yo creo que es ahí donde tenemos la mayor debilidad, y por suerte va a salir la universidad ahora de formación docente, para que esos maestros puedan ir contra, ayudar en ese punto. Y me dan cartas los chiquilines, una carta de una chiquilina que me impresionó mucho. Bueno, me contaba que vivía con la abuela, con otros primos, padre no existía allí. Me contaba que padre se había suicidado, me contaba que juntos la habían parado con una vivienda, y al final me decía, me ponía una pregunta, ¿sabe qué le pido al gobierno? Una madre. Entonces, la maestra, la directora, que decía, yo fui a hablar, volví, la asistente social, que trabajan con esa niña, y tienen un dramón, tienen una cosa tremenda, además de pedirle 2 más 2 son 4. Entonces, si nosotros cuando hacemos una interpelación, decimos algo, sacamos un titular, no incluimos estas cosas, y que los maestros a diario, por eso yo los defiendo. Ahora, mira, no los defiende y la reivindicación, no, yo también opino sobre eso, porque mirando las planillas de salario, que yo las tengo, no las traje acá, pero las tengo, hay 13% de la plantilla que por 20 horas está ganando, con el aumento de este año 2013, 17.000 más. Aumenta por 4 horas, es decir, por 20 horas semanales. Entonces, a mí esa es la franja, pero hay un aumento acá, esto todo redunda en la pirámide. Yo quisiera que ese aumento que yo le pusiera dar supusiera, por ejemplo, más carga horaria, que el maestro se pudiera quedar en el centro de estudio para preparar sus clases o para solidificar ¿cómo se dice?, la operativa del centro, etc. Pero no tiene ningún fundamento. Yo no lo tengo acá tampoco, pero lo que dice Gandini, porque yo cuando busco una partida, llegué a una partida permanente, si es salarial. Es la única vez que son cosas de remiendos que hay en Uruguay y que no son buenas ni siquiera para la economía familiar del maestro. Entonces, en esa plantilla yo tengo maestros con mucho, o profesores con mucho más tiempo de trabajo. Es decir, un inspector, para ponerle el otro extremo, ¿no? Un inspector técnico dice todo. Este es el panorama y nosotros queremos aumentar, o queremos aumentarle también a todo. Fenómeno, si a mí me sobra la plata, vamos arriba. Franja similar a los maestros, tengo a otro funcionario. No tengo ningún día hablando. Pero tengo en esa franja más baja, tengo a otro funcionarios, son los únicos. Lo que pasa es que hay distinta capacidad de lobby, distinta capacidad de movilización. La educación es algo muy sensible, por eso impacta tanto, pero yo creo que en la
Hay muchas debilidades, pero sobre todo hay un problema que está radicado en la formación docente, tanto para primaria como para secundaria, que yo creo que se inicia un camino, porque después los resultados son con el tiempo, un camino con esta Universidad de la Educación, que darle muchas herramientas al maestro para que pueda ir esa cantidad de adolescentes son casi la escoria, y ellos lo sienten. Eso, que es una forma de atacar al gobierno, en realidad está atacando. Después nos dicen que no falten por los profesores porque ellos sienten. Ese tema, incluso la modalidad de suplencias y todo, y la forma de elegir horario, ahí puede haber debilidades. Y finalmente dicen, a veces nos aburrimos. Yo me pregunto, no habrá quedado por detrás, pero en Uruguay, en Argentina, en Brasil y en el mundo, porque este problema es decir, ese chiquilín que ya pertenece a la generación de ese aparatito, por tanto la educación tiene que acompasar y ponerse por delante de eso. Lucía Topolansky, gracias por haber venido. Bueno. La seguimos en otros más Info TNU.